Todos, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Notarial de Cataluña. Estamos hoy en una sesión más del aula de Derecho Internacional Privado Notarial. El aula que, bueno, pues es según el convenio firmado entre el Colegio Notarial de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Como siempre, pues contamos con nuestras dos catedráticas de Derecho Internacional Privado, Beatriz Añoveros Terradas, aquí a mi izquierda, y Cristina González Belfus, aquí a mi derecha, como ya saben, desde el año 2019 pues colaboramos juntos para ofrecer conferencias, ponencias en materia de Derecho Internacional Privado Notarial. Y bueno, hoy hacemos un acto más relativo al reconocimiento de los divorcios no judiciales en la Unión Europea, que tenemos un ponente, Pablo Quinza Redondo, que ahora dejo la palabra a Beatriz, que nos va a presentar nuestro ponente, y bueno, simplemente agradecerle a él, agradecer a Cristina y a Beatriz pues su colaboración, y espero que sea de mucho interés para todos ustedes. Beatriz. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción y quiero dar la bienvenida a Pablo Quinza a este nuevo acto del Aula de Derecho Internacional Privado Notarial, y darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación a hablarnos hoy sobre el reconocimiento de divorcios no judiciales en el ámbito de la Unión Europea. De hecho, este tema, no sé si lo recordarán los participantes en el acto de hoy, este tema ya salió de forma tangencial en otra de las sesiones que tuvimos, no sé si te acuerdas, Pablo, sobre si los notarios eran o no órgano jurisdiccional. Ahí nuestra ponente invitada era Pilar Jiménez Blanco, y cuando se le preguntó sobre el reconocimiento de divorcios no judiciales, dijo que se trataba de un tema sub iudice porque había dos recursos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uno sobre el divorcio notarial español y otro sobre el divorcio italiano, y que estábamos pendientes de sentencia. Pues bien, el tribunal resolvió y tenemos sentencia del 15 de noviembre sobre el tema de los divorcios italianos. Y a raíz de esta sentencia pensamos que era un buen tema, y quién mejor que Pablo Quinza Redondo para hablarnos hoy del reconocimiento de los divorcios no judiciales. Él es un grandísimo especialista en Derecho Internacional Privado de Familia y Sucesiones. De hecho, tiene dos monografías que creo que pueden ser de muchísima utilidad a muchos de los notarios que nos están oyendo. Una sobre régimen económico matrimonial, donde trata obviamente el reglamento, y otra sobre parejas registradas. Así que les animo a todos a consultar ambas monografías. Y luego ha escrito muchísimos artículos tanto en revistas internacionales como revistas nacionales sobre muchos de los temas que nosotros estamos tratando en este aula. Además, ha sido investigador en ha hecho estancias de investigación en centros internacionales de reconocido prestigio, como por ejemplo el Max Planck Institute en Hamburgo, también el Institute of Advanced Legal Studies en Cambridge y en otras universidades como la Universidad de Utrecht, la Universidad de México, etc. Y luego ha participado también en muchos proyectos internacionales sobre derecho internacional privado de familia financiados por la Unión Europea. Así que tenemos un gran experto, tenemos un tema de muchísima actualidad, y sin más palabras voy a empezar con la primera pregunta. Pablo, hablamos, de hecho en el título, hablamos de divorcios no judiciales. Lo primero que te voy a pedir es que aclares un poco o nos expliques qué es o qué se entiende por divorcio no judicial, si existen diversas clases de divorcios no judiciales, y si es así, ¿dónde encuadras o dónde encaja el divorcio notarial español? Bien, pues buenas tardes. Muy brevemente dar las gracias al Colegio Notarial de Cataluña y muy especialmente a Pablo Vázquez por esta oportunidad, y por supuesto también a las profesoras de Beatriz Añoveros y Cristina González. Bueno, pues voy directamente a contestar la pregunta. Vamos a ver, referirse a divorcios no judiciales en lo que es en derecho comparado significa hacer mención a un fenómeno
que no se regulan igual en los distintos países del mundo, incluido la Unión Europea, y que además no recibe la misma terminología. Entonces yo creo que es muy importante desde el principio saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, la característica común de todos los divorcios no judiciales, aunque sea evidente comentarlo, es que no interviene un juez o un tribunal en sentido estricto. Es decir, no interviene un juez o un tribunal ejerciendo una función jurisdiccional. A partir de ahí sí que, y esto también es discutible desde mi punto de vista, pues divorcios no judiciales hay dos. Por un lado, lo que podríamos llamar divorcios privados, de manera literal, y con divorcios privados me estoy refiriendo a meros acuerdos privados entre las partes sin intervención de ninguna autoridad pública estatal, y me estoy refiriendo, por supuesto, también a los procedimientos estrictamente religiosos, es decir, a los divorcios pronunciados por autoridades religiosas no autorizadas o reconocidas por el Estado en cuestión, de conformidad únicamente con la normativa propia de la organización religiosa en cuestión y además en los que pues, no se homologa el acto de la autoridad religiosa en el sentido de que no se concede eficacia civil a los mismos. Entonces este es un primer grupo de divorcios no judiciales, lo que se llaman divorcios privados. Pero también pueden ser divorcios no judiciales aquellos en los que no interviene un juez, pero sí interviene una autoridad pública estatal, ¿de acuerdo? Esta intervención de la autoridad pública estatal pues, puede presentar diferentes matices. Yo estoy aquí sobre todo pensando en actividad notarial, estoy pensando en intervención de un encargado del registro civil, estoy pensando en intervención del Ministerio Fiscal en algunos Estados miembros. La clave dentro de este segundo grupo, y probablemente podamos discutirlo después, es el nivel de intervención y el tipo de pronunciamiento que emite la autoridad no judicial, que ya aprovecho para anticipar que es muy diferente en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, desde mi punto de vista, cuando hablo de divorcios no judiciales, me refiero a divorcios privados, y ya contaré que estos tienen un tratamiento, y me refiero también a los divorcios no judiciales con intervención de autoridad pública o estatal. Y luego lo contaré porque estos tienen otro tipo de tratamiento. ¿Dónde encajo evidentemente al divorcio notarial español? Pues en la segunda tipología. El divorcio notarial español es un divorcio no judicial, pero en el que sí que interviene una autoridad pública estatal, en este caso el notario. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A ver, partiendo de esta distinción, querría saber si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la validez de los divorcios que tú has denominado muy bien divorcios privados, en los que no interviene ninguna autoridad. Si hay algún pronunciamiento y en qué contexto se produjo, etcétera. Gracias, Cristina. Pues voy a comenzar un poco con el contexto. Bueno, en primer lugar, comentar que gran parte de la problemática que vamos a tratar hoy se refiere al reglamento Bruselas II bis. El reglamento Bruselas II bis todavía se aplica respecto de las resoluciones, los documentos y los acuerdos emitidos antes del 1 de agosto de 2022. Entonces, por eso parece que nos estamos centrando actualmente solo en el reglamento Bruselas II ter, sobre el que también hablaremos posteriormente, pero es importante hablar antes del reglamento Bruselas II bis. Bueno, pues comenzando con el contexto, yo lo primero que hice es plantearme los propios antecedentes del reglamento Bruselas II bis, es decir, ver qué decía el informe Borràs del convenio de Bruselas II, ver qué decía el informe explicativo del reglamento Bruselas II y ver qué decía el propio reglamento Bruselas II. Y lo cierto es que en dichos reglamentos se excluyeron expresamente a los procedimientos de naturaleza puramente religiosa. Es decir, hasta ese momento parecía que estaba totalmente claro que los divorcios privados, y me refiero ahora solo a los religiosos, estaban fuera. El problema es que el reglamento Bruselas II bis, el 2201/2003, esta exclusión no la incluyó dentro del propio articulado y entonces pues comenzaron a surgir las dudas. No obstante, sí que es cierto que la mayoría de la doctrina, y coincido con ellos, dejó bastante claro que el propio reglamento Bruselas II bis
sigue exigiendo ese nivel de formalidad e intervención de una autoridad pública estatal y, por tanto, parecía evidente que los divorcios privados, incluyendo los religiosos, seguían fuera del Bruselas II bis, aunque no se mencionara de manera expresa. No obstante, necesitábamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclararnos esta cuestión. Y aquí hay una sentencia del año 2017, es la sentencia del asunto Sayouni 2. Le llamo Sayouni 2 porque hubo un Sayouni 1, hubo una primera cuestión prejudicial planteada por los tribunales alemanes. Lo que pasa es que esta cuestión prejudicial en un auto, pues el Tribunal de Justicia manifestó que carecía de competencia. Para resolver ahora la cuestión no es del todo relevante. Si alguien tiene dudas, luego aclaro por qué se manifestó incompetente el Tribunal de Justicia. Bueno, ¿de qué iba este asunto Sayouni 2? En este asunto Sayouni 2 se versaba sobre el reconocimiento en Alemania de un divorcio resultante de una declaración unilateral de voluntad de uno de los cónyuges ante un tribunal religioso de la Sharia en Siria. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue preguntado específicamente por el Reglamento Roma III. Esto básicamente es porque en Alemania pues, tienen un control de validez de conformidad con el derecho aplicable, que es el Reglamento Roma III, pero de manera tangencial también afecta al Reglamento Bruselas II bis, porque en cierto modo ambos son un pack. ¿Y qué nos dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto Sayouni 2? Pues nos confirmó lo que decían los antecesores de Bruselas y lo que la mayoría de la doctrina decía respecto del Bruselas II bis, que es que solo los divorcios pronunciados por un órgano jurisdiccional estatal o bien por una autoridad pública o bajo el control de esta, se incluyen en el ámbito de aplicación bien del Bruselas II bis, bien del Reglamento Roma III. Por tanto, conclusión básica, los divorcios privados no están incluidos en el Reglamento Bruselas II bis. Muy bien, Pablo, ha quedado muy claro. Retomando entonces la diferencia que has hecho entre los divorcios privados y ante una autoridad no judicial, es ante una autoridad pública, lo siguiente que te querría preguntar es si todos los divorcios no judiciales ante autoridad pública son iguales, si existen diferencias. De hecho, hay una cuestión respecto del divorcio italiano, que es la que plantea la sentencia que he dicho que ya ha resuelto. También se ha planteado otra sobre los divorcios notariales españoles o los franceses. Aquí hemos de entenderlos todos iguales, hay diferencias. ¿Qué crees? ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí, bueno, pues yo creo que esta es más o menos la pregunta del millón. Yo creo que en primer lugar es muy importante comenzar destacando las diferencias que a nivel de derecho sustantivo, a nivel de derecho material, existen en la Unión Europea respecto de los divorcios no judiciales con intervención de autoridad pública. Comienzo con una idea muy básica y es que, en primer lugar, no todos los Estados miembros de la Unión Europea admiten dentro de su legislación interna un divorcio no judicial con intervención de autoridad. Por ejemplo, Austria y Alemania, pues el divorcio es de carácter judicial. A partir de ahí, en los Estados miembros en los que sí se permite el divorcio no judicial con intervención de autoridad, lo vuelvo a repetir, hay muchísimas diferencias. Yo me he centrado sobre todo, y así lo voy a hacer a continuación, en los casos de España, de Francia y de Italia, pues que son los más recientes, son los sobre los que han versado las cuestiones prejudiciales, son los más polémicos, son también los que, en cierto modo, por presión han sido tenidos en cuenta a la hora de reformar el reglamento Bruselas II ter. Entonces sí que quiero comentar un poquito sus características básicas, antes de ver cómo afecta esto a los reglamentos. Sobre el divorcio notarial español, en un colegio de notarios quizás no tendría mucho sentido explayarme, pero bueno, evidentemente todos sabemos que estamos hablando de un divorcio concluido ante un notario de mutuo acuerdo por los cónyuges, que vaya a estar referido el divorcio no solo al divorcio en sí mismo, sino que
de manera paralela hay un convenio regulador que se refiere a la disolución y liquidación del régimen y a la pensión compensatoria, que además estamos hablando de un divorcio notarial que no resulta posible si hay hijos menores de edad o mayores con la capacidad modificada judicialmente, y que además el control, y esta me parece que es la clave, que lleva a cabo el notario no es simplemente o no tiene únicamente carácter recepticio, sino que lleva a cabo un control de legalidad, de equidad o de lesividad. A partir de ahí, esto lo comenta la profesora Cristina González en uno de sus trabajos, es importante remarcar que la actuación del notario está sujeta a la revisión por parte de la Dirección General de Seguridad y Fe Pública y, una vez agotada la vía administrativa, al control judicial. Estos son los rangos o los aspectos básicos que quería comentar de la función notarial que ustedes realizan en el día a día. Si nos vamos a lo que es el divorcio francés, que se regula en los artículos 229 y siguientes, podemos ver que es bastante diferente a lo que es el divorcio notarial español. El divorcio extrajudicial que se prevé en Francia es un acuerdo de los cónyuges en el que estos resultan asistidos por sus abogados, que realizan una especie de borrador y que este borrador toma la forma de acto privado. Este borrador realizado por los abogados es un acuerdo que posteriormente se protocoliza en un acta notarial. Y aquí viene la clave. ¿Qué hace el notario francés? Porque lo comentó la profesora Pilar Jiménez en su intervención. La clave es saber qué función desarrolla en cada acto el operador extrajudicial. Bueno, pues en Francia, de conformidad con su propio Código Civil y la circular del Ministerio de Justicia francesa, lo que hace el notario francés es revisar que el acuerdo incluye o cumple una serie de aspectos formales. Y además, pues el notario también tiene que verificar que se ha respetado un periodo de reflexión de 15 días, etc. La clave desde mi punto de vista es que la función que lleva a cabo el notario francés no tiene nada que ver con la función que lleva a cabo el notario español, que es una verdadera función de control de fondo, de control de lesividad, y por tanto el divorcio, mal llamado divorcio notarial francés, realmente es un divorcio por abogados. Insisto, no se parece al divorcio notarial español y por tanto veremos que a nivel europeo debería recibir una respuesta diferente. Junto con Francia hay otro Estado miembro que ha sido pues relativamente pionero en lo que es el divorcio extrajudicial, que es Italia. Muy brevemente comentar que en el año 2014 en Italia se introdujeron dos tipos de divorcios extrajudiciales. Uno de ellos atañe a la cuestión prejudicial que se planteó en su momento en Alemania y sobre la que me referiré posteriormente, que es el divorcio ante el encargado del registro civil. Es un divorcio previsto pues, cuando no hay hijos menores, cuando no se refiere a este divorcio a las cuestiones patrimoniales, con un periodo de reflexión, etc. Me interesa poner de manifiesto respecto a este divorcio administrativo italiano y luego veremos por qué, que la mayoría de la doctrina italiana dice que el control que lleva a cabo el encargado del registro civil es de tipo formal. Luego discutiremos esto, pero en la doctrina italiana parece ser algo bastante claro. Y aparte de este divorcio ante el encargado del registro civil, en Italia se introdujo un divorcio asesorado por abogados. Fue un divorcio que se permite tanto si hay hijos menores como si no los hay, y a partir de ahí, pues en determinados casos hay una intervención del Ministerio Fiscal. Pero volviendo al caso, ¿cómo impacta todo esto en el derecho europeo? Bueno, pues se planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que venía referida específicamente a uno de los dos divorcios que se contienen en Italia. Es el divorcio llevado a cabo ante el encargado del registro civil, y la pregunta que se hizo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues era bastante clara. Era si el acta de divorcio extendida por el encargado del registro civil en Italia podía ser reconocida en Alemania en virtud del reglamento Bruselas II bis
o en virtud de su normativa interna, y si lo era por el Bruselas II bis, que el Tribunal de Justicia clarificara si debía serlo como resolución judicial, como documento público o como acuerdo. Eso en el ámbito, evidentemente, solo del Bruselas II bis. Esa fue la pregunta que se le hizo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Voy a comenzar por lo que dijo y luego, en su caso, pues discuto algunos de sus argumentos que me parecen pues un poco más oscuros o grises, por decirlo de alguna manera. Muy fácil. El Tribunal de Justicia en la Unión Europea dijo que el acta de divorcio italiana, a efectos del reconocimiento en el resto de Estados miembros, y me refiero solo al reglamento Bruselas II bis, se considera una resolución judicial. Esa es la conclusión. A partir de ahí, aspectos, como digo, polémicos de la sentencia que me parecen dignos de mención. Bueno, es importante contextualizar que en Alemania, cuando se planteó la cuestión prejudicial, parecía que la discusión giraba en torno a que el Tribunal de Justicia debía decir claramente si el control que debe llevar a cabo la autoridad debe ser de fondo o formal. Parecía que debía responder en un sentido o en otro. Y aquí digamos que el Tribunal de Justicia en la Unión Europea encuentra una vía alternativa, que es lo que yo llamo verificar si se ha cumplido un control de legalidad. Lo que hace el Tribunal de Justicia en la Unión Europea, su sentencia, es verificar si el encargado del registro civil, dentro de su actuación, ha cumplido todo lo que le dice la normativa italiana que tiene que hacer. No entra, por tanto, a valorar si el control es de fondo o es de forma. Únicamente entra a valorar si ese acta ha sido expedida cumpliendo con lo que dice la legislación italiana. Nada más. Una especie de vía alternativa. Hasta ahí yo puedo estar de acuerdo como recurso para no entrar en problemas. El problema lo veo cuando, sin ton ni son, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una cuestión que se refiere al reglamento Bruselas II bis, empieza a invocar el reglamento Bruselas II ter. Claro, si yo me planteo resolver ese mismo caso con esos mismos hechos a la luz del reglamento Bruselas II ter, yo es posible que antes de haber leído la sentencia hubiera dado otra respuesta. O sea, si os lo comentaré posteriormente, si en el reglamento Bruselas II ter las delegaciones francesas e italianas, digamos que impulsaron que hubiera una reforma referente a los documentos públicos y a los acuerdos para meter ahí a sus divorcios no judiciales, me llama la atención ahora que en el Bruselas II bis se consideren como resoluciones judiciales, y si ahora lo mirara a la luz del reglamento Bruselas II ter, es posible que se llevara a cabo un downgrade, una bajada de categoría, y pasara ahora a llamarlo como documento público o acuerdo. Entonces esto a mí me chirría bastante que el Tribunal de Justicia invoque al Bruselas II ter, porque es posible que la respuesta fuera diferente. Y si fuera la misma, es decir, si en Bruselas II ter también son resolución judicial, ¿para qué los hemos incluido? Esta sería una pregunta. Más cosas que me han llamado la atención de por qué invocar, y esta es quizás más doctrinal, pero no puedo dejar de comentarla. Dice en su sentencia el Tribunal de Justicia en la Unión Europea que las modificaciones que se hicieron en este aspecto en el Bruselas II ter, dice que tenían una línea continuista respecto del reglamento Bruselas II bis. Esto para mí es todo lo contrario. Una de las principales novedades que ha introducido el reglamento Bruselas II ter es una regulación exhaustiva y genuina de los documentos públicos y los acuerdos, que ahora están en 5 artículos, versus lo que había anteriormente, que era un artículo, el 39 del reglamento Bruselas II bis, donde además no habían definiciones. Por tanto, decir, y lo dice la sentencia en el párrafo 61, que el objetivo del Bruselas II ter no fue el de innovar e introducir normas nuevas, sino únicamente aclarar, yo no lo veo. Pero es que además, todavía en clave de derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del año 2017, asunto AEPTRI, dijo, y leo literalmente, que no se puede interpretar las disposiciones del derecho de la Unión Europea
a la luz de las modificaciones introducidas por normas adoptadas en un momento posterior. Y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está haciendo lo contrario. Está resolviendo un caso del reglamento Bruselas 2 bis, tomando como parámetro soluciones introducidas en un momento posterior, como es el reglamento Bruselas 2 ter. Yo esto pues no termino de entenderlo. Más cosas que me llaman la atención de la sentencia. Un aspecto que me ha resultado particularmente llamativo es lo que yo llamo una invocación desigual de la influencia vertical del derecho interno de los Estados miembros respecto de la interpretación de los reglamentos europeos. Y esto que suena así un poco técnico, voy a intentar explicarlo. Miren, en la sentencia de Sayouni 2, sobre la que he comentado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se apoyaba en un argumento muy concreto, que era el de la influencia del derecho sustantivo existente en los Estados miembros en el momento de elaborar un reglamento como base para aclarar su significado. Bueno, pues cuando leí eso dije, de acuerdo. Sin embargo, la nueva sentencia respecto del encargado del registro civil italiano, la sentencia que yo llamo Senats Verbaltum, parece dar a entender que no debe tomarse como referencia la existencia o inexistencia de determinadas disposiciones de derecho sustantivo de los Estados miembros en el momento de la elaboración de los reglamentos como base para justificar el alcance de los mismos. Es decir, lo contrario a lo que decía Sayouni. Por tanto, yo este argumento tampoco termino de verlo. Y luego, y ya este es el último aspecto crítico que quiero hacer de la sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que responder estrictamente a aquello que se le pregunta. Es cierto, y solo se le preguntó si el acta de divorcio italiana era una resolución judicial. Pero hubiera sido interesante, como digo yo, poner en contexto este divorcio no judicial con lo que sería el sistema global de derecho internacional privado y haberle preguntado, por tanto, cuestiones como si el encargado del registro civil verificó las normas de competencia judicial internacional, si hubo un control de ley aplicable de conformidad con el reglamento Roma III. Sé que no se le preguntó eso, pero hubiera venido perfecto para resolver muchas de las dudas que posteriormente nos estamos planteando en congresos o que los propios operadores extrajudiciales yo creo que se están también planteando. En resumen, y antes de seguir con la siguiente pregunta, la sentencia Senats Verbaltum, como decía Beatriz al inicio de su intervención, de 15 de noviembre del 2022, confirma la inclusión de un determinado tipo de divorcios no judiciales con intervención de autoridad pública en el reglamento Bruselas 2 bis, pero, ya lo he comentado, para mí su argumentación pues, resulta en cierto modo discutible. Bien, la verdad es que se me ocurren muchas cosas y me tengo que contener un poco. Yo creo que lo que le está diciendo además, está diciéndoles que el diagnóstico que se hizo, que hicieron la delegación italiana y francesa, al hilo de Sayouni, no es el que ha hecho ahora el tribunal, con lo cual todo el ejercicio de Bruselas 2 ter nos lo hubiéramos ahorrado, no necesitábamos. Pero bueno, al margen de esto, claro, ahora tenemos pendiente un recurso prejudicial sobre el divorcio notarial español. Entonces, como ya hemos visto por dónde ha ido el tribunal, ¿te atreves a hacer algún pronóstico de lo que puede decir el Tribunal de Justicia? Que en principio debería seguir con esa misma argumentación. ¿Qué te parece? Respondo con una pregunta y luego intento anticipar el resultado. ¿Realmente necesitamos una nueva sentencia o ya está claro? Y me explico. Si el acta de divorcio extendida por el encargado del registro civil, que aparentemente solo hace un control formal, se considera resolución judicial, la escritura notarial de divorcio en la que el notario hace un control todavía mayor, legalidad, equidad, lesividad, debería recibir como mínimo la misma respuesta. Quien puede lo más, quien puede lo menos, puede lo más. Y por tanto, si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve esa pregunta, para mí el resultado está bastante claro.
la escritura notarial de divorcio española claramente es una resolución judicial. A partir de ahí está por ver si se acaba retirando o no la cuestión prejudicial, porque yo creo que de manera muy relacionada la sentencia italiana, o mejor dicho, la sentencia que resuelve sobre el divorcio administrativo italiano ya nos da claramente pistas que no se puede resolver de otra manera el divorcio notarial español. Entonces habría que ver si es realmente útil tener o no una sentencia. Igual lo que hacen es un auto, ¿eh? Es posible. Un auto, como han hecho ahora con ¿sabes? En el caso de la doble maternidad búlgara y polaca, que la segunda es un auto, yo diría que podría ser por aquí. Pero bueno, no sé si... Sí, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que yo como notario me está resultando interesantísima tu exposición, la comparación con otras autoridades, como las autoridades italianas o las francesas. Y bueno, en cuanto a lo que yo conozco, que es la intervención del notario español, pues coincido contigo. El notario pues hace un control que no es meramente formal, sino, como tú dices, de lesividad. Tiene que comprobar que el convenio regulador efectivamente no lesiona, no es inicuo con ninguna de los dos cónyuges. Y por lo tanto, coincido contigo, yo me he leído la sentencia también, está la de Senat Sea Faltun, y yo entiendo que obviamente el que puede lo menos puede lo más, y me sorprendería que no se nos considerara en ese sentido resolución nuestra escritura de divorcio notarial. Ya yo te quería, decirte que interesantísimo todo, y ahora yo queríamos hacerte una última pregunta, que es cómo queda todo esto con el reglamento Bruselas II-ter. Y en particular, ¿cuál crees que son las consecuencias de la notificación realizada por España, ¿no? El gobierno español ha de notificar a la Comisión cuáles son las autoridades que se puede considerar, bueno, pues el concepto que autoridades españolas entran del concepto autónomo de autoridad del reglamento Bruselas II-ter, no incluyo a los notarios. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de esto? Pues muchas gracias, Pablo. Voy a comenzar con la primera de las dos cuestiones, la referente al Bruselas II-ter, y luego comentamos el tema de las notificaciones realizadas por España, que sé que es muy polémico. Bueno, el reglamento Bruselas II-ter, y ahí voy en contra de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí que ha hecho una verdadera revolución de este aspecto. Insisto, antes teníamos un único artículo en el Bruselas II bis que hablaba de documentos públicos, por cierto, decía con fuerza ejecutiva, cosa que ahora ya no, y acuerdos con fuerza ejecutiva, y ahora tenemos 5 disposiciones, que son los artículos 68 y siguientes. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es poner de relieve que en este reglamento Bruselas II-ter, ahora desde Bruselas se han incluido no solo definiciones de resolución judicial, que ya las había, sino también definiciones de documentos públicos y acuerdos en el ámbito de los Bruselas II, que eso, por ejemplo, el Bruselas II bis no lo tenía. Y muy a grandes rasgos, si observamos el contenido del considerando 14, y sé que aquí estoy pecando mencionando un considerando, pero es bien sabido que la negociación de este texto no fue sencilla, 98 considerandos lo ponen de manifiesto, y a veces los propios considerandos nos dan más pistas o más soluciones que el propio articulado. Y a mí hay un considerando, como comento, que me resulta muy importante, que es el 14. Si yo tengo que resumir el 14 en 20 segundos, diría: una resolución judicial es cuando hay control de fondo. Un documento público es cuando hay intervención formal, y lo que no es ni resolución judicial ni es documento público es un acuerdo siempre y cuando haya sido registrado. Estos acuerdos registrados, aquí es donde puedo ver claramente la impronta o la presión que hizo Francia para que en cierto modo se incluyeran sus divorcios extrajudiciales. De hecho, al final del considerando 14 se menciona claramente los divorcios en los cuales los acuerdos han sido registrados por un notario. Es el caso francés, claramente. Tengo diferentes categorías, pero lo cierto es que en la práctica, y esto lo puso muy bien de manifiesto la profesora Pilar Jiménez, la realidad es que el tratamiento que reciben los documentos públicos, las resoluciones judiciales, los documentos públicos y los acuerdos, en principio es el mismo. Es decir, no se requiere ningún procedimiento especial y un
documento público o un acuerdo, pues en principio tendrá en el resto de Estados miembros los mismos efectos. La dinámica desde un punto de vista práctico sería la misma. Yo tengo que llevar a un Estado miembro una copia de la resolución, el documento público o el acuerdo junto con el certificado expedido. Pero, y aquí está una de las claves, pese a que cada Estado miembro es libre para notificar a la Comisión las autoridades que van a expedir el certificado, la autoridad que expide el certificado, y esta es una verdadera novedad del Bruselas II ter, está obligada a controlar que la autoridad que llevó a cabo el divorcio o en el que se registró el divorcio, los Estados miembros o el Estado miembro en el que se llevó a cabo el divorcio extrajudicial fue competente de conformidad con las reglas del reglamento. ¿Vale? Esta es una novedad que no tenía el reglamento Bruselas II bis. Pues bien, en este caso, como digo, habría una especie de vinculación, esta frase también es de la profesora Pilar Jiménez, vinculación indirecta de las normas de competencia judicial internacional, que no son órganos jurisdiccionales a efectos de declararse competentes de conformidad con esas normas, pero que si después quiero que el divorcio extrajudicial circule en el resto de Estados miembros, necesito el certificado y para emitir el certificado necesito que la autoridad del Estado miembro en el que se llevó a cabo el divorcio, o mejor dicho, el Estado en el que se llevó a cabo el divorcio, fuera competente judicialmente. A partir de ahí, entramos en la pregunta del millón, que es el tema de las notificaciones. A mí el primer aspecto que me ha resultado llamativo es, y lo comparo con otros reglamentos, sobre todo con el de régimen económico, es por qué, es lo único que le puedo criticar al legislador, por qué no se ha previsto una comunicación de qué es un órgano jurisdiccional a efectos del reglamento Bruselas II ter. Es decir, el reglamento de régimen económico, en lo que es las comunicaciones a la Comisión, sí que preveía que cada Estado miembro tenía que decir cuáles son sus órganos jurisdiccionales. En el Bruselas II ter, no, tampoco en el Bruselas II bis. O sea, no está previsto en el propio articulado que cada Estado miembro diga cuáles son sus órganos jurisdiccionales. Claro, aquí entonces ya tenemos el lío montado. Vamos a necesitar cuestiones prejudiciales, etc. Dicho esto, que para mí es bastante relevante, por lo que a nuestros fines interesa, me gustaría distinguir que hay dos tipos de comunicaciones que resultan necesarias. Una impacta en la otra, pero son diferentes. Por un lado, cada Estado miembro tiene que notificar cuáles son las autoridades habilitadas para formalizar un documento público o registrar un acuerdo. Y estamos todos de acuerdo en que España, y ahí lo ha hecho bien, ha notificado que los notarios son autoridad pública para emitir un documento público. Aquí no cabe ninguna duda. Los problemas me vienen cuando me pongo a observar las comunicaciones para emitir los certificados. Ahí es donde está específicamente el problema. Y aquí sí que hay una distinción entre resoluciones judiciales y documentos públicos y acuerdos. Por eso, cuando se dice, y es cierto, que el tratamiento de resoluciones, documentos y acuerdos es el mismo, estoy en lo cierto, pero cuando veo las comunicaciones que el propio legislador las ha separado, digo, pues entonces no puede ser 100% lo mismo. Y desarrollo esta idea respecto de los notarios. En la comunicación que hace España se menciona expresamente que los notarios sí que son autoridad competente para emitir el certificado de documento público o acuerdo. Estoy totalmente a favor, no cabe duda. El problema lo tengo con la emisión del certificado referente a resoluciones judiciales. Aquí, España solo ha mencionado a los letrados de la Administración de Justicia. Y entonces se produciría una situación muy curiosa, y es que los notarios, si solo leo lo que dice literalmente la comunicación, se produciría la situación curiosa de que los notarios no pueden emitir el certificado de las resoluciones judiciales, pese a que, como hemos visto, serían considerados como órganos jurisdiccionales y lo que dictarían sería una resolución judicial. Es decir, iríamos al absurdo prácticamente. ¿Qué considero desde mi punto de vista? Pues ya lo hemos comentado, que el valor que tienen las comunicaciones
no es 100% vinculante y que tiene un alcance muy, muy limitado. Por tanto, a expensas de que se produzca una rectificación por parte del Ministerio de Justicia respecto de esta comunicación a la Comisión, yo considero que cuando un notario español actúe como órgano jurisdiccional, como es el caso del divorcio notarial, y que su escritura pública de divorcio sea considerada como resolución judicial, entonces también el notario podrá emitir el certificado para que esa escritura notarial tenga efectos en el resto de Estados miembros. Y ello, insisto, pese a que la propia comunicación no lo menciona expresamente. Que, por cierto, tampoco lo dice, y este es un problema más ad intra, tampoco lo dice la disposición final 22ª de la LEC, que sigue mencionando únicamente a los letrados de la Administración de Justicia. Yo ahí la única explicación que puedo entender es que en la comunicación de la Comisión, la comunicación de España a la Comisión, se inspiró en lo que ponía en la disposición final y como la disposición final solo menciona a los letrados de la Administración de Justicia, pues dijeron, pues seguimos con los letrados. Pero la realidad es que tiene que actualizarse, insisto, la comunicación de España, pero también tiene que actualizarse la disposición final 22ª, no ahora ya haciendo referencia al Bruselas 2 bis, sino además al reglamento Bruselas 2 ter. Esto es un poco cómo veo yo el tema de las comunicaciones. No sé qué pensáis vosotros. Yo aquí simplemente, pues para los compañeros que nos estén escuchando, pues eso, un ejemplo, por ejemplo, hacemos aquí 2 personas francesas, les hacemos un divorcio aquí en Barcelona porque comprobamos nuestra competencia internacional, obviamente, tienen los 2 su domicilio en Barcelona, pues somos competentes internacionalmente, ¿eh? Y se hace el divorcio, se hace la escritura en la forma que hemos dicho y me piden entonces, para hablar del certificado, para explicarlo bien, ¿no? Quieren que ese documento circule en Francia porque tienen que hacer allí unos trámites y me piden un certificado que, bueno, algunos compañeros a lo mejor no lo conocen. Esto es un certificado, estaba viendo aquí el reglamento Bruselas 2 ter, el anexo 2 se refiere al certificado relativo a resoluciones en materia matrimonial, que es las que creo que tú has mencionado, que es la que deberíamos expedir si se lo considera una resolución en los términos de la última sentencia. Y luego el anexo 8 veo que se refiere al certificado en materia de documento público, que sería el que tendríamos que expedir según la comunicación hecha por el gobierno. Nos encontramos con esa ambivalencia de decir, oye, ¿cuál emito? Es muy atrevido decir que después de la sentencia del caso italiano el notario se aventure y haga el certificado del anexo 2 en materia de resolución, ¿o no? También quiero recordar que los notarios somos funcionarios públicos y en nuestro superior jerárquico, el Ministerio de Justicia. Y claro, si él ha dicho en nuestro Ministerio de Justicia que emitamos certificado de documento público en lugar de resolución, dices, ¿a quién obedezco? ¿A mi superior jerárquico o al Tribunal de Justicia, cuyas resoluciones prevalecen, entiendo yo, a las del derecho nacional? Pues ahí está la pregunta del millón. Yo a mí, si ahora me lo preguntan y mañana me llega el caso a la notaría, pues creo que te llamaré, Pablo, para que me digas qué crees. No sé, es la reflexión que hago un poco sobre un caso concreto si me ocurriera la notaría, vamos. Yo aquí tengo la tentación también de decir, hay que preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión, pero no me resisto a pensar que es un problema nuestro, sobre todo realmente. O sea, el propio texto da libertad a cada Estado para que diga quiénes son las autoridades. Entonces, no entiendo por qué no mencionamos claramente a los notarios como autoridad competente para emitir el certificado. O sea, no entiendo la razón directamente. Entonces, intento pensar bien y pienso que es un error formal o de actualización porque no veo ningún motivo. Sobre todo porque además la Dirección General de Registros y el Notariado, con carácter previo a Sajoun incluso, había afirmado que los notarios eran autoridad judicial y les había dicho que tenían que comprobar su competencia, etc. Había una consulta de un compañero vuestro vasco, creo que era del País Vasco, que había formulado la pregunta y existía el documento, ¿no? Por tanto, bueno. Pero, Cristina, me llama también la atención, si lo vemos con régimen económico matrimonial, yo cuando vi la comunicación, que además lo pone de manera muy osada, leo literalmente en la comunicación de España a la Comisión Europea respecto de qué son órganos jurisdiccionales,
dice que en España no existen autoridades con las características y el alcance del artículo 3.2. Y yo creo que está bastante claro que cuando el notario dentro del convenio regulador lleva a cabo la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, yo creo que claramente ahí sí que es órgano jurisdiccional también. Entonces parece que solo en sucesiones ha sido relativamente benevolente considerando a los notarios como órganos jurisdiccionales, pero que en el resto directamente o es que no o no se pronuncia además. No, y el problema de las comunicaciones es que de entrada, claro, el divorcio notarial español, cuando llegue al extranjero, lo que harán es mirar la comunicación, porque ellos no sabrán cuál es el papel del notario, igual que nosotros, si nos llegara un divorcio notarial rumano, en principio lo que hacemos es mirar lo que ha dicho la comunicación de Rumanía, no nos vamos a hacer un estudio en profundidad de cuál es el rol. De hecho, por eso se están planteando los recursos prejudiciales, ¿no? Sí, ¿no? Y también recordar lo que decíamos de la comunicación, que bueno, el gobierno sí que comunicó a la Comisión en materia de Reglamento Europeo de Sucesiones, que sí que éramos órgano jurisdiccional en algunos de los expedientes, pero yo como notario me siento a veces un poquito, no sé, aquí por ejemplo en materia de divorcio y separación, pues no se comunica que somos autoridad. Pero por otro lado, veo que el Tribunal de Justicia sí que en un caso, en funcionarios que tienen menos competencias, sí que lo reconoce. En cambio, en sucesiones sí que se nos reconoce como órgano jurisdiccional, pero también se dice que esas comunicaciones pues a veces no pueden ser contradichas por el Tribunal de Justicia y podría decir que nosotros no lo somos. Y claro, los notarios a veces estamos siempre un poco con la balanza, ¿no? En todo este tema y nos gustaría claridad porque queremos saber cuál es la circulación de nuestros documentos en Europa, qué tipo de certificaciones tenemos que emitir. Creo que esto es muy importante. ¿Qué tipo es importantísimo en materia sucesoria, si somos órgano jurisdiccional o no, para saber qué reglas de competencia internacional tenemos, si son las del Reglamento Europeo de Sucesiones o son otras, las de la Ley Orgánica del Poder Judicial o las de la Ley del Notariado. En ese sentido, pues también es importante. Pero bueno, ahora centrémonos en divorcio. El problema, Pablo, perdona, es que además en sucesiones y régimen económico, insisto, prevén una comunicación a la Comisión respecto de lo que es órgano jurisdiccional. Bruselas II bis en su momento, prácticamente solo donde presentar el reconocimiento y los recursos, etcétera. Bruselas II ter no prevé una comunicación de qué es órgano jurisdiccional. A lo sumo, de manera indirecta, cuando se plantea la comunicación para emitir los certificados, de manera indirecta, creo que eso resolvería qué es órgano jurisdiccional. Pero como tal, el propio reglamento no está previendo una comunicación a los estados de qué es órgano jurisdiccional. La comunicación específicamente es sobre quiénes son autoridades habilitadas para emitir los certificados. Pero parece evidente que la autoridad que emita el certificado debe ser igualmente aquella en la que se ha llevado a cabo el divorcio. Lo que pasa que yo creo que, claro, es que en Bruselas II ter los que estaban negociando no pensaban que a raíz de Sagioni el tribunal no iba a considerar que eran resoluciones judiciales. Yo creo que y por eso tuvieron que crear todo el capítulo relativo a la circulación de los divorcios privados o los divorcios notariales. Y en esa estela, la sentencia esta ha venido a poner en cuestión todo lo que se había pensado hasta ese momento. Por lo menos esa es la manera como yo lo veo. Yo lo que habría hecho, Cristina, si hubiera sido el Tribunal de Justicia de la Unión, es de una manera forzada haber intentado considerar al acta de divorcio italiana como un documento público o un acuerdo. Hubiera justificado lo de la fuerza ejecutiva, que ya sé que no la tiene un divorcio, pero lo habría intentado meter ahí para después darle una continuidad en el Bruselas II ter y decir, si eran documentos o acuerdos en Bruselas II bis, también lo son ahora con una regulación mejor. Pero claro, has puesto el listón tan alto en el Bruselas II bis llamándolo resolución judicial que ahora en cierto modo te sientes compelido a que lo sigan siendo. Sí, porque parecería un poco ridículo que ahora a partir del momento en el que apliquemos Bruselas II ter dijéramos no, lo que antes era resolución judicial ahora ya no es resolución judicial.
Por tanto, bueno. Si queréis abrimos el turno de preguntas. Si tiene preguntas. Yo aquí... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si en el chat alguien quiere escribir alguna pregunta o quiere levantar la mano, también le podemos dar voz. Tiene que marcar al icono de la mano o puede hacer la pregunta en el chat, lo que él prefiera. Si veo que hay una mano levantada. Sí, hay una. Sí, De Joaquín Bayo. Joaquín Bayo. Pues si quiere le damos voz. Sí. Le damos voz, si Claro. puede, tiene el micro Si que quiere, funciona. tiene cámara y... No se oye. A ver Ahora. si... Sí, ¿me oyen? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por las preguntas y por las aclaraciones, me parecen muy, muy precisas y yo comparto lo que se ha dicho sobre las funciones notariales, pero y sobre todo vista la sentencia sobre el caso italiano, yo creo que a fortiori no tengo ninguna duda de que los notarios son autoridad a esos efectos. Pero hay algo que creo que se ha mezclado y que no se tiene que mezclar. Y es que cuando se dice que el notario en el convenio regulador pues mira la lesividad, etcétera, etcétera, eso no es criterio, porque cuando hablamos de divorcio estamos hablando de la declaración del divorcio que se rige por el Bruselas, pero no estamos hablando ni de la pensión compensatoria que se rige por el reglamento de alimentos, ni mucho menos del régimen económico. Es decir, que tenemos que separar una cosa con la otra y se puede perfectamente pretender que la declaración de divorcio funcione, circule en el reconocimiento como resolución y lo otro que sea un documento público. Es decir, me parece perfectamente asumible. Entonces no podemos extrapolar una cosa con la otra porque son, es decir, hay que hacer el depesage de qué cosas estamos hablando y por tanto decir, no, es que el notario intenta evitar, hace un criterio de un juicio de lesividad. Oiga, en la declaración de divorcio no, perdón. Ese es mi criterio y por tanto quería contrastarlo porque se ha dicho en varias ocasiones y me parece que es mezclar reglamentos que hay que separar. No sé si Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, Sí. yo simplemente... Pablo Quinza, perdona. Como somos dos Pablos, creía que te referías a mí, pero no, habla tú, Pablo, que es mucho más criterio que yo. No, ¿qué va? Evidentemente, el problema del depesage, nosotros, bueno, en la Unión Europea está fragmentado lo que es la disolución del vínculo con los efectos. Está claro que el Bruselas 2 solo se refiere a la disolución del vínculo. El reglamento 2016/1103 a régimen económico y el 4/2009 a alimentos. Realmente, cuando hablo de que la declaración de divorcio es una resolución judicial, me he referido únicamente a ese aspecto y no quiero meter en el mismo saco al régimen económico matrimonial y a los alimentos, pensión compensatoria, que reciben una respuesta diferente, que ahí tendríamos que plantearnos qué dice el reglamento de régimen económico y qué dice el de alimentos. Ahora, si entramos en esa cuestión, yo sí que quizás soy de la opinión que ¿es el notario órgano jurisdiccional a efectos del reglamento de régimen económico? Pues depende. Cuando hace unas capitulaciones matrimoniales, yo creo que no, pero cuando lleva a cabo la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial como parte del convenio regulador, yo creo que sí que sería órgano jurisdiccional. Y si es órgano jurisdiccional, lo que emite es una resolución judicial. No sé si quería... Yo simplemente quería mencionar que, claro, cuando hacemos lo del control de lesividad, se refiere al convenio regulador. Y claro, ¿y sobre qué controlamos la lesividad? Yo entiendo de cuestiones económicas que pueden referirse a pensión compensatoria, que pueden referirse por razón por la casa, o sea, una serie de cosas sobre qué entramos, porque sobre las causas del divorcio que no hay, que ahora no hay causa, ¿sobre qué? O sea, tiene que ser obviamente sobre cosas económicas
porque obviamente tampoco divorciamos cuando hay menores. O sea, que son, en este sentido, yo entiendo que ese control de lesividad existe y sobre cuestiones económicas. Sí, pero lo que está planteando es muy interesante porque a ver, Bruselas II se está refiriendo únicamente a la disolución del matrimonio. Entonces ahí, aplicando derecho español, realmente lo único que se mira es que el matrimonio haya durado 3 meses y que hay voluntad conjunta de quererse divorciar, no hay nada más. Lo que pasa es que los jueces tampoco hacen nada más, con lo cual creo que tampoco hay otro control, porque nuestro régimen, y de hecho la definición, y en eso hace bastante hincapié el abogado general, sobre todo en esta última sentencia, la definición de órgano jurisdiccional es diferente, ¿no? Órgano jurisdiccional es cualquiera que ejerza competencias en materia de divorcio. No hace falta que hagan ningún control efectivo. Creo que María Ángeles también quería decir algo. Sí. ¿No? Tenemos ahí Tenemos también otra pedida la palabra Ángeles. de María Ángeles. Sí, buenas tardes. Hola, María Ángeles. Hola. Buenas tardes. Hola, María Ángeles. ¿Qué hay? Bueno, enhorabuena, Pablo, porque ha sido muy instructiva y muy aclaratoria, desde luego. Y mi intervención viene al hilo de la pregunta que ha formulado el otro Pablo. Cuando señalabas si en el momento actual un divorcio entre 2 franceses y se tiene que emitir un documento, el acta notarial, ¿en qué forma? Si es resolución, teniendo en cuenta la sentencia reciente del Tribunal de Justicia, o si es un documento público, porque es lo que se deriva de la comunicación que ha hecho España. Yo, en este sentido, emitiría un documento público, pero es que ahora mismo es igual, en el contexto del reglamento Bruselas II, es exactamente igual, porque el reconocimiento automático prevalente es el que existe tanto para resoluciones como para documentos públicos. Es decir, este problema ya no se plantea ahora. Seguiría emitiendo un documento público, si bien es cierto que la comunicación de España debería modificarse, obviamente, para admitir la posibilidad de que el notario emitiera una resolución. Y en este sentido sí que creo que sigue siendo interesante la resolución de la cuestión prejudicial que se ha planteado en relación al divorcio notarial. Es decir, una no soluciona la otra. Creo que necesitamos una respuesta del Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque la que ha emitido de 15 de noviembre de 2022 se refiere al encargado del registro y dice que es suficiente, pone el nivel bajo en cuanto a la resolución, es suficiente que haya una comunicación, una declaración de acuerdo de las partes. Bien, que diga lo mismo en cuanto al divorcio notarial español. A partir de ahí sí que tendríamos que modificar la comunicación de España. ¿Y en qué va a influir? Obviamente en el reglamento Bruselas II no va a tener importancia, pero sí la va a tener, y ahora uno con esta segunda pregunta, a los efectos de la aplicación de los otros reglamentos. Porque el artículo 5, por ejemplo, el artículo 5 del reglamento relativo al régimen económico matrimonial viene a señalar que si es órgano jurisdiccional en Bruselas II, va a serlo también en el contexto del reglamento relativo al régimen económico matrimonial, con lo cual tiene una relación directa y es importante esta sentencia que pueda venir del Tribunal de Justicia en relación a los divorcios notariales. Bueno, en mi opinión. Y en todo caso reitero el agradecimiento por estas ponencias tan interesantes que estáis organizando desde el Colegio Notarial de Barcelona. Muchísimas gracias María Ángeles, por tu intervención. Yo coincido contigo, si me llegara el supuesto, creo que haría una certificación de documento público, pues oye, pues obedeciendo órdenes de mi Ministerio de Justicia, que le tengo ahí más cerca, pero bueno, sin perjuicio de que quizá nuestras autoridades, el Consejo General de Notariado, pues oye, pues en conversaciones con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el Ministerio de Justicia, pues pueda
decirles, oye, existe esta sentencia, mirároslo a ver si tenéis que cambiar y ya está, haremos lo que nos digan, obviamente, ¿eh? Muchísimas gracias por tu intervención. Sí, alguna... No sé, ¿alguna pregunta más? Creo que ya, no sé si queréis hacer alguna intervención final, Pablo, Cristina o Beatriz. Simplemente, que- muchas gracias, Pablo. Yo Muchas creo que has gracias. aclarado muchísimas de las cuestiones que podían tener muchos de los asistentes, así que, bueno, pues nada, agradecerte de nuevo que aceptaras nuestra invitación. Gracias a vosotros y bueno, sobre todo me alegra que se haya generado cierto debate, que en algunas cuestiones pues veamos que no todo es blanco o negro, que luego además en la práctica pues puede desarrollarse de una manera diferente. Aquí realmente para mí el problema ha sido que Senats Verbaltum al decir resolución judicial ha abierto la caja de Pandora y a partir de ahí ya no sabemos por dónde tirar. Bueno, pues Perfecto. exactamente. Pues hoy, Muy pues bien. muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Ha sido interesantísimo. Yo creo que, bueno, notarios, otras profesiones jurídicas, pues yo creo que han disfrutado. Ha sido muy claro, muy didáctico y bueno, pues yo te agradezco. Hemos aprendido muchísimo contigo. Ya has abierto, bueno, pues muchísimas... muchas ideas que nos has dado que, pues, para seguir investigando, para seguir leyendo sobre este tema, para seguir, como he dicho, pues incluso planteándonos a nuestras autoridades en el ámbito notarial, Consejo General de Notariado, pues que hablen con el Ministerio para aclarar estas cuestiones y seguimos aprendiendo con estas ponencias de internacional privado. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Cristina y Beatriz. Y nada, pues seguiremos haciendo este tipo de ponencias y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.